Hoy terminamos con el estudio del libro de Gálatas, que son 6 capítulos, y el título de este estudio es Malditos para siempre. Malditos para siempre, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, o en realidad lo dice nuestro Padre Celestial, usando a Pablo, que fue el que escribió esta carta. En Gálatas 1, versículo 6, arranco con el 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que lo llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente, o sea, otra doctrina. Cuando un creyente sigue una doctrina que no está conforme a la palabra, a la sana doctrina, el que te enseña esa mala doctrina, bíblicamente es una persona maldita. Lo dice aquí. Eran creyentes de sana doctrina y empezaron a ser confundidos y empezaron a ser guiados y a escuchar otra doctrina. Y bíblicamente eso es anatema. Anatema quiere decir maldición. ¿Por qué? Versículo 7 dice: no que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio u otra predicación, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio, o sea, la predicación, o sea, las buenas nuevas del Mesías. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, otra predicación, otra doctrina diferente, sea anatema. Si lo buscan en el diccionario, anatema significa maldito para siempre. Y en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio y o buenas nuevas y o otra doctrina que habéis recibido, sea anatema. De ahí el título, malditos para siempre. Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entre tantas correcciones, amonestaciones, exhortaciones que hace Pablo en esta carta de Gálatas, carta muy pequeña, 6 capítulos, pero una carta difícil de comprender, en Primera de Pedro, capítulo 2 o el 3, que decía: el apóstol Pablo es difícil de entender. Así que Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay cristianos hasta hoy en día que son carnales y hay cristianos que son espirituales. Entonces, debemos discernir todos los creyentes, primeramente yo, si verdaderamente estamos obrando como espirituales y o como carnales, para no caer en el error de las diferentes doctrinas que cita el libro de Gálatas. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. Y aquí nos cita a Romanos 15:1 y a Santiago 2:3. Amén. Entre hermanos, entre los espirituales, y hay que ayudar, por supuesto, a los carnales para que dejen la carne y se vuelvan al espíritu, entre hermanos nos tenemos que ayudar. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es preferible que nos probemos a nosotros mismos para evitar que nos pruebe el Padre, porque sabemos que las pruebas del Padre para con nosotros, como dice en Hebreos, que el Padre al que recibe por hijo lo azota. Institución del Pesaj, mal traducido en la Reina Valera, institución de la Santa Cena del Señor, pero es institución del Pesaj cuando dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos probados por el Eterno. Mas siendo probados, porque no nos queremos examinar, no queremos reconocer nuestros errores, mas siendo probados, dice: hay muchos entre nosotros debilitados, enfermos, y muchos duermen. O sea, hay muchos creyentes que son cortados antes de tiempo porque no quieren cambiar, ¿no? Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Amén. Nunca nos debemos gloriar porque ayudamos a alguien o porque le hicimos un bien a otro, porque en realidad eso no es gloria, es vanagloria. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, o sea, por su propia obra, y no de lo que hace con el otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando a los que estudian la palabra a través de alguien que lo instruye, sea un pastor, un profeta, el siervo, el ministro. La Biblia dice que los hermanos que están bajo sujeción, hay muchos hoy que andan dando vuelta por ahí, pero la Biblia dice que los que están bajo sujeción, sea de un pastor o de un profeta o de apóstol, siempre conforme a la Biblia dice acá, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Siempre tenemos que estar atentos para ayudar, para colaborar con nuestros consiervos, con los que nos ayudan, con los que nos instruyen en la palabra. Los tenemos que honrar. Versículo 7. No os engañéis, el eterno Dios Yahweh, nuestro Elohim, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjense en dónde está la famosa frase o el famoso versículo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que la mayoría tal vez no se ha dado cuenta que esa frase, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, está específicamente ligado a la relación discípulo, profesor, maestro en la palabra, pastor, profeta. Lo hablo humildemente. Uno tiene que honrar al siervo, porque si uno no honra al siervo y no lo hace partícipe de buenas obras, no está honrando al Eterno. Y el que paga es el Eterno. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es fuerte, pero tiene que ver no solamente en honrar, no sé, en llevar un alimento al siervo, sino también en honrar al siervo con la ofrenda, con el diezmo. ¿Por qué? Porque si yo no honro a mi siervo, sea, no sé, con una bolsa de alimentos, o con una ofrenda, o con un diezmo, es porque en realidad no soy espiritual, estoy en la carne, soy un pijotero, le digo, hola pastor amado, hola profeta amado, pero estoy en la carne, no estoy en el espíritu. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Pero lo que dice ahí es que cuando un discípulo, un miembro de una congregación es bendecido con algo, lo primero que tiene que acordarse es decir, gracias, Padre, pero esto lo voy a apartar para honrar a mi siervo. Porque el que siempre hay que honrar con algo al siervo. ¿Por qué? Porque el que honra al siervo está honrando al Espíritu Santo.